Hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Una vez más estamos aquí con ustedes. En esta ocasión, nuevamente transmitiendo a través de este video. El plan era que este domingo 21 de junio pudiéramos reunirnos nuevamente para glorificar el nombre del Señor en congregación. Pero desafortunadamente las condiciones se están presentando algo peligrosas en cuanto a los contagios. Se han incrementado grandemente. Entonces decidimos no arriesgar a nuestros hermanos, no arriesgar a nadie de la congregación y vaya a ocasionar que puedan de una manera o de otra acarrear este contagio, que es algo delicado, algo grave. Dice la palabra que el hombre hace sus planes, pero Dios tiene los suyos. Entonces nuestro plan era reunirnos, pero Dios está diciendo, esperen. Entonces de esta manera, hermanos, esperemos a que Dios nos muestre claramente que podemos reunirnos. No sé cuánto pueda tardar, unas semanas, unos meses, un año, pero ya el Señor nos indicará de acuerdo a cómo se presenten las condiciones. Por lo tanto, hermanos, continuaremos enviando mensajes a través de videos para que sí puedan, hermanos, ustedes continuar en nuestro crecimiento espiritual. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la vida de Capilla de Fe. Hasta aquí el Señor nos ha acompañado, nos ha guiado, nos ha cuidado. Y es un privilegio merecido. Hermanos, a la vez quiero enviar un saludo muy fraternal a cada uno de mis hermanos que son padres de familia. En este día que, pues, 21 de junio se celebra el Día del Padre. Deseo que las bendiciones de nuestro Señor y Padre Eterno continúen siendo para cada uno de ustedes, para cada miembro de la familia, y que todo sea de acuerdo a la santa y perfecta voluntad de nuestro Padre Eterno. Felicidades, hermanos. Quiero, hermanos, en este día hablar algo acerca de el autor del libro a los Hebreos. En su mayoría se cree que el autor fue el apóstol Pablo, y nos hace una recomendación muy valiosa y muy actual. Hermanos, no perder la confianza, ¿sí? No perder la confianza, ya que el resultado de mantenerla trae consigo gran remedio y gran premio y gran recompensa. Así el apóstol Pablo nos invita, y la razón es precisamente esa, obtener el premio, obtener el galardón preparado para cada uno de nosotros. Para ello, hermanos, también nos dice que es necesaria la paciencia, algo que en nuestros días resulta algo difícil porque, pues, como se presentan las cosas, la paciencia es algo difícil mantenerla, nos cuesta un poco, y cada vez que pasan los días, eso está sucediendo en cosas que acarrean inquietudes de todo tipo. Llega la impaciencia. El apóstol Pablo lo sabía bien, y al no perder la confianza, obedientes a Dios, obtendremos la promesa. ¿Sí? Él nos promete estar con nosotros todos los días. Por otra parte, dice algo que también es de interés. Dice que un poco más. Dice un poco más. Y el Señor vendrá. No tardará. Hermanos, nos parece que se tarda, ¿verdad? Pues ya han pasado más de 2000 años y podríamos pensar que está tardando, pero para el Señor no existe el tiempo. Así es que dice, mas el justo vivirá por la fe. ¿Sí? Algo que también el apóstol Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Y hermanos, para muchos que viven sin Cristo, tristemente, hermanos, que viven sin Cristo, los acontecimientos actuales, como son las enfermedades,
el desempleo, la violencia, desastres, finanzas, yéndose al barranco, etcétera, le resulta en trágicas consecuencias y desesperación. Pero el que permanece fiel a Cristo no cae, porque mantiene su fe en Él y también algo muy importante, en su voluntad. El grave problema de salud que actualmente causa muchas muertes y consecuencias a nivel mundial, no sabemos si es intencional o un plan diabólico. A ciencia cierta no lo sabemos, podríamos imaginarlo, pero sea como sea, Dios usa los males para bien de su creación. La historia, a través de los siglos, nos muestra que ya han sucedido situaciones similares en otro tiempo. Se dice también que hay quienes intentan que la población del mundo baje, que está sobrepoblado, que es necesario bajar el número de población en el mundo. Pero si eso fuera, hermanos, el Señor ya lo ha hecho en otras ocasiones, con desastres, con guerras, con tantas cosas, pero el Señor es el que hace las cosas perfectas y sus planes son perfectos. Así es que no pensemos que el hombre pueda decidir qué hacer en este caso. Por eso digo que en otros tiempos el Señor ya ha actuado cuando ha sido necesario. Hermanos, si nos remontamos a 600 años antes de Cristo, nos encontramos que se vivían días oscuros por la injusticia, lo vemos hoy, la violencia, la impiedad, etcétera, tantas situaciones. Y en el imperio asirio y babilonio comenzaba su dominio Babilonia a nivel mundial. Fue entonces que el profeta Habacuc clamó por la intervención de Dios. Así como muchos líderes cristianos lo hacemos hoy en día junto con las congregaciones. Hermanos, esta historia la vemos en el capítulo 1 del libro de Habacuc. Por eso mismo, hermanos, en base a eso, Dios ha actuado y ha usado los males para bien. Por eso el título de mi mensaje en este día es Dios usa los males. En primer lugar, el profeta, así como Job, recuerdan a Job, tuvo el atrevimiento de cuestionar a Dios y dijo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Qué atrevimiento, hermanos, tan grande. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Una palabra, él estaba diciendo: he estado clame y clame y clame y no salvas. Por eso digo que es un atrevimiento que, al igual que Job, cuestionaron a Dios y como que le reclamaron a Dios. El profeta, en su clamor, también presentó quejas por ver tanta iniquidad, tanta violencia, destrucción, las leyes debilitadas, los juicios torcidos, etc. Así como estamos viéndolo en nuestros días. Hermanos, eso me recuerda que en nuestras oraciones el clamor se torna inconscientemente en una queja, como si le reclamáramos al Señor el no intervenir según nosotros lo creemos, y si se nos olvida que hemos de reconocer primeramente que nada pasa sin su voluntad, debiéndonos de someter a su soberanía, que es divina y es perfecta. Pero aprendamos de la respuesta que Dios le dio al profeta, que son fundamentos valiosos, importantes para edificar un conocimiento apropiado del
conocimiento de Dios y de su soberanía. Bien, dijo el Señor, mira entre las naciones lo que haré y asómbrate, porque aun cuando se os diga, no lo creéis. Hermanos, ¿qué les parece si en estos días el Señor nos está diciendo lo mismo? Mira entre las naciones y asómbrate. Y aunque les digan, no lo creerán. Bien, pues estamos viendo que este mal causado por virus está haciendo a muchas naciones. Y aunque nos lo digan, no lo creemos. En su respuesta, Dios le estaba diciendo que Él no era indiferente a tanto pecado que tenía el pueblo, sino que enviaría un juicio formidable y terrible, dice la palabra. Hermanos, de nuestros días no podemos negar que hay mucho pecado. En ocasiones se dice, no prediques tanto del pecado, no hables tanto, mejor habla de paz, habla de misericordia, pero hermanos, la palabra es perfecta y es muy clara. Como dice por ahí una frase, al pan, pan y al vino, vino. Hay que hablar la palabra como Dios nos muestra en las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo Dios usó a los caldeos, un pueblo mortífero, en sus invasiones. Así, Él muestra que también usa lo malo para corregir. Y ahorita lo estamos viendo en nuestro tiempo. Entre tanto pecado, envía y permite, como a Job, que la salud sea dañada y mortífera en su invasión. Qué triste es oír, hermanos, en ocasiones que dicen, tal ciudad, la ciudad del pecado, como si fuera mucha gracia, ¿verdad? Y aún el profeta seguía quejándose de Dios y clama, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Otra cuestión, otra interrogante presentada a Dios. Hermanos, resulta algo difícil entender que un mensajero de Dios reclame y cuestione a nuestro Padre Eterno. Sin embargo, nosotros mismos llegamos a ser iguales. En ocasiones, en nuestras oraciones, en nuestro clamor, cuando menos acordamos, ya estamos quejándonos, ya estamos reclamándole al Señor. Ante tantos males y pecados frente a nosotros, también decimos, ¿por qué? Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué tantos niños, tantos ancianos, etcétera? El profeta tal vez tenía esa oportunidad por ser un siervo ungido y enviado por Dios. Pero nosotros, hermanos, ¿quiénes somos para reclamarle a Dios? Nosotros solamente debemos aceptar y entender que es la voluntad del Señor. Y su voluntad es incuestionable. Su voluntad es perfecta. En segundo lugar, el profeta esperó vigilante como un guardia sobre la fortaleza para ver lo que el Señor le respondiera respecto a su queja. Y así como a Moisés, Dios le ordenó, escribe la visión en tablas para que corra el que leyere. Imaginen, hermanos, lo que significa estas frases, estas palabras de Dios. El que la leyere, corra, actúe. Hermanos, hay unas palabras en la respuesta que se ven significativas y dice, aunque la visión tardara aún un poco. Y hermanos, centremos la atención en esta frase, aún un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin. Estas palabras son proféticas
escatológicas que es difícil entenderlas, hermanos, y es difícil asegurar en qué tiempo, ¿verdad? Desde luego. Y dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hemos visto ya muchas historias, muchas realidades de otros tiempos, que algunos líderes religiosos aseguraron, no, en tal fecha Él regresa, en tal fecha viene de nuevo el Señor. Pero hermanos, eso aún ni los ángeles lo saben. He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí lo vemos en el capítulo 2 de Hebreos, versos 3 al 4 de esta historia. Hermanos, esa visión representa la caída de Babilonia ante los medos y los persas como respuesta al profeta ante su clamor y queja mostrada. Sin embargo, le dijo, tardará un poco de tiempo. Aunque tardare, espéralo. Sin duda vendrá. No tardará. Y hermanos, en nuestros días estamos varias veces cayendo en la desesperación, que es lo contrario de esperanza. Perdemos la paciencia y nos ponemos a pensar tantas cosas que pensamos muy diferentes a lo que Dios nos está diciendo. Y en este caso, ya lo dijo al profeta Habacuc, aunque tardare, espéralo. No, sin duda, porque Él vendrá. No tardará. Hermano, la respuesta que podemos entender ahora a tanto clamor, a tanta necesidad de la intervención divina para que tantos males desaparezcan, para que Dios nos muestre el remedio para la cura de estos males, pues así como el profeta le dijo, aunque tardare un poco más, espéralo, no tardará. ¿Sí? Sin duda vendrá. Por último, hermanos, depositemos toda nuestra confianza en Dios, tal y como nos lo dice el libro de Hebreos. Aferrémonos a Él, independientemente de lo confusos, porque hay mucha confusión, independientemente de ello, que nos encontremos ante sus planes, porque el propósito siempre es para bien. El propósito de los planes de Dios para nosotros siempre es para bien. El profeta Habacuc profetizó ante situaciones terribles y Dios le respondió. Ahorita podríamos pensar que son terribles, pero podrán venir cosas más difíciles que en verdad van a ser terribles. Y es por eso que el Señor dice, aunque tardare, espéralo. Así, hermanos, este profeta le tocó un tiempo terrible y Dios le respondió, aunque dudaba al ver cómo Dios usaba al enemigo para juzgar al pueblo. En esta ocasión el enemigo es un virus, una enfermedad mortal, pues Dios lo está usando para juzgar al pueblo. Llegó a discutir con el Señor, el profeta, y el resultado fue alcanzar un mejor entendimiento y más profundo de la soberanía divina. Eso es lo que nos falta, hermanos. Aunque seamos muy cristianos, aunque nos digamos muy religiosos, aunque nos digamos muy fieles, nos hace falta un mejor entendimiento de la soberanía de Dios, aunada a una fe firme, no tambaleante, no temerosa. Asimismo, concluyó en que Dios no debe de ser adorado, y fíjense, hermanos, qué importante es esto. Dios no debe ser adorado por las bendiciones temporales que nos otorga, sino por lo que Él es, por ser Dios.
Dios es amor. Por eso debemos de adorarle. Porque hermanos, si solamente le vamos a adorar cuando recibimos grandes bendiciones, podríamos ser falsos, podríamos ser hipócritas. Termino y concluyo con Hebreos 10:37. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Hermanos, aún un poco. Y la solución al problema que enfrenta el mundo, no solamente este país, nuestra iglesia, nuestra congregación, no. El problema que enfrenta el mundo, la solución habrá de venir, no tardará. Y son palabras de Dios, no son palabras de ningún tipo de hombre, de ningún líder, de ningún tipo, ni cristiano, ni político, ni etcétera. Solamente es palabra perfecta y pura de Dios en las Escrituras. Hermanos, recordemos lo siguiente: Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Tengan un buen día. Nos veremos pronto. Hasta luego.